la clase media, que el núcleo discursivo, organizador y dirigente era de clase media intelectual, profesional. El núcleo dirigente de este proceso revolucionario no es ya la clase media intelectual, sino sectores indígenas, campesinos, urbanos, vecinales, que han logrado un cierto vínculo con sectores medios académicos de origen popular. Tenemos entonces una naturaleza de clase social distinta. Todo Estado es alguien que articula, alguien que unifica, con dificultades, idas y venidas. Un articulador, la clase media, intelectual; otro articulador, el mundo empresarial vinculado a los mercados externos, neoliberalismo; otro eje articulador, el núcleo sindical, popular, vecinal, en el actual Estado plurinacional. En torno a él, con dificultades, con idas y venidas, la articulación, el ensamble de los intereses de otros sectores. No es todavía una hegemonía resuelta, ojo, ni nunca en verdad. La hegemonía siempre es un proceso conflictivo. Más aún en los tiempos en que apenas se está construyendo el nuevo Estado. Está claro que hay un núcleo duro que no acepta esa hegemonía, que todavía busca disputarle el poder. Sería el núcleo básicamente agroindustrial vinculado a los mercados externos. Agroindustrial y ganadero vinculado a los mercados externos, que se resiste al liderazgo moral e intelectual de este núcleo nacional popular, de este nuevo bloque de poder. Es la característica de este primer núcleo articulador de la sociedad y del Estado que explica un concepto decisivo en la Constitución, lo plurinacional. En el caso del MNR, como se trataba de mestizos de clase media, profesionales, intelectuales y funcionarios de la rosca, todos provenían de una misma homogeneidad lingüística y cultural. Todos eran mestizos, castellano hablantes, funcionarios públicos que habían pasado en mayor o menor grado por la academia y la universidad. Es decir, pertenecían a un grupo relativamente homogéneo, culturalmente hablando. Cuando entran los neoliberales, el núcleo decisivo lo constituyen una almagarza o un ensamble curioso entre sectores empresariales bolivianos, educados en el extranjero, la mayor parte de ellos o de sus hijos, y la inversión extranjera. Si por ellos Bolivia debería hablar inglés y el castellano era un estorbo, porque no hayan sido educados en eso. Y en el núcleo nacional popular contemporáneo tenemos aymaras, quechuas, mestizos, guaraníes parcialmente, una diversidad histórica, lingüística y organizativa. En el primer caso, homogeneidad; en el segundo caso, homogeneidad, y aquí el tercer núcleo no es homogéneo culturalmente. Ni en la vida, ni en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. La vida del presidente Evo es muy distinta a la vida del vicepresidente Álvaro García. El vicepresidente Evo estudia en una escuela seccional, el vicepresidente estudia en una escuela de élite urbana. El presidente Evo tiene que trabajar desde muy temprana edad y apoyar al padre en el transporte de carga. El vicepresidente tiene el estudio asegurado hasta el cuarto medio. El presidente Evo tiene que emigrar a otro lugar para conseguir tierra porque la sequía arruina su presencia en Orinoca. El vicepresidente puede viajar al extranjero a estudiar una maestría. No nos cruzamos ni en las mismas fiestas, ni nos hemos visto en los mismos colegios, ni íbamos a los mismos parques, ni frecuentamos los mismos cines, ni hablamos los mismos idiomas. Y eso se articula en este nuevo bloque de poder. Ese es el fundamento último de por qué
se tuvo que luchar, se tuvo que pelear porque se aceptara la idea de un Estado plurinacional. No es una impertenencia teórica, un capricho intelectual, no, tiene que ver con la historia real de lo que somos. ¿Cómo unir a un mestizo con un aymara, con un quechua, con un guaraní, con un mojeño, con un trinitario? ¿Cómo los reunimos? Si provienen de matrices culturales distintas, ¿cómo nos unimos? La idea de Estado plurinacional es la solución virtuosa de esta articulación de historias, de vidas, de idiomas, de culturas, que nunca antes estuvieron en el ámbito del núcleo del poder. Porque hacia atrás, quienes tomaban el poder, era un núcleo homogéneo, incluso vinculado familiarmente. Hijos se casan con los hijos de otra familia, etcétera, y armaban como roscas. La idea de la rosca se mantuvo hasta el año 2000, 2005 aquí. No fue algo que se derrumbó el año 52. Lo plurinacional arranca del fundamento último de la correlación de fuerzas. Si el núcleo articulador con voluntad de construir, voluntad general, interés colectivo, proviene de matrices lingüísticas, culturales, históricas distintas, y eso es el núcleo del Estado, ¿cómo no va a ser entonces el Estado plurinacional? No es un tema de debate meramente intelectual, tiene su vertiente intelectual, es un tema de hecho práctico, es un tema de realidad. ¿Cómo nos sentamos juntos e iguales, mestizos, aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, trinitarios, sin que ninguna cultura se sienta superior a la otra? Plurinacionalidad. Este es el primer núcleo del eje del nuevo Estado. Un bloque de poder histórico construido a partir del ensamble de varias matrices culturales, lingüísticas, históricas, que dan lugar a un bloque de poder plurilingüístico, pluricultural. Y si ese es el núcleo del Estado, entonces el Estado tiene que ser plurinacional. Es un tema de la raíz misma del Estado. No solamente trae un otro idioma, una otra cultura, unos otros héroes, unas otras referencias geográficas, lo trae. Múltiples, varias vertientes, sino que también trae una diversidad de prácticas diferenciadas. La democracia entendida como sumatoria de voluntades individuales secretas o la democracia entendida como construcción visible de una voluntad colectiva. Es una práctica distinta. La relación frente a la naturaleza como un ámbito de negociación fructífera, porque la naturaleza es viva, el mundo indígena, o la naturaleza como materia prima de la industrialización, la visión que nos hemos formado nosotros en la academia y en las escuelas. Son dos maneras distintas de entender la naturaleza, de entender la tecnología. En el primer caso, distintas maneras de practicar la democracia. ¿Qué es primero, el individuo o la colectividad? En la sociedad moderna, atravesadas por procesos mercantiles, es el individuo. Es el individuo que vive en su departamento, su casa, que toma decisiones, que no conoce a sus vecinos y si los conoce apenas los saluda. Una manera de entender lo común y lo individual. Y otra donde la fuerza de lo colectivo para sembrar, para cosechar, para regar, para celebrar, se basa en la preeminencia de lo colectivo por encima de lo individual. Son prácticas distintas. Hace 7 años ensayé un concepto que lo considero útil. Son civilizaciones distintas. Una civilización individuada, mercantil, moderna,
de una civilización comunal, comunitaria, colectivista, asociativa, que se traducen en la manera de ver la naturaleza, en la manera de entender el yo común, la manera de practicar el vínculo con la naturaleza, en la manera de entender la religiosidad, en la manera de entender el desarrollo individual, el desarrollo colectivo, prácticas. Entonces, si no solamente tenemos una nueva suma, un nuevo ensamble de clases sociales, sino que también tenemos un nuevo ensamble de prácticas políticas, de prácticas tecnológicas, de prácticas cognitivas, en la salud, en la educación, en la tecnología, en la fiesta, en la democracia, en la elección, en el estudio, en la enseñanza. Tenemos entonces un ensamble de clases sociales diferentes y de identidades colectivas diferentes, pero también un ensamble de civilizaciones diferentes. Y cada civilización es institución. Este es el segundo componente del Estado plurinacional. Luego vamos a hacer un resumen breve. El segundo componente del Estado plurinacional es la amalgama, la articulación, el ensamble de una diversidad de lógicas organizativas de la sociedad. Y la Constitución lo dice en varios lugares. La justicia comunitaria. Durante la campaña negra, sucia que hicieron la derecha, intentaron asociar justicia comunitaria con linchamiento. Y bueno, si fuera así, hay linchamientos también en el Bronx de Nueva York y ahí no hay justicia comunitaria, evidentemente. Era evidentemente una campaña política denigrante e insultante. La justicia comunitaria es la posibilidad de la comunidad de resolver a partir de valores éticos locales conflictos internos y de prevenir mediante sanciones morales y simbólicas el incumplimiento con la comunidad. Esa es básicamente la justicia comunitaria, pero generalizada, que se la practica fundamentalmente en comunidades campesinas agrarias, pero también en zonas periurbanas de reciente migración. Y eso nada tiene que ver con linchamiento. El linchamiento es un crimen, y punto. No se justifica. Pero eso es otra manera de entender la justicia. No la justicia como un acto punitivo. Si te portas mal, a la cárcel. Sino la justicia entendido como sanción moral y resarcimiento en base al sacrificio personal con el afectado. Son dos racionalidades mentales diferentes. ¿Cuál es superior a la otra? Ninguna es superior a la otra, las dos son válidas. Y entonces eso requiere una estructura institucional que articule en la vida del Estado la justicia positiva y la justicia comunitaria, encontrando los vínculos y todo en el techo del respeto de los derechos humanos universalmente reconocidos. Pero es otro tipo de institucionalidad. Un Estado plurinacional tiene que reconocer otra diversidad de institucionalidad.